En primerísimo lugar, pues les damos la bienvenida, les agradecemos a todas y a todos el estar esta noche en esta feria que está siendo algo extraordinario, un doble esfuerzo, además de la gran feria del Zócalo, estar ahora en barrios, en distintos lugares de la Ciudad de México, es algo aplaudible, sin duda alguna. Es un gran gusto participar en esto y quiero por lo tanto agradecer a la brigada y a todos los compañeros, a Paloma Sáenz, esta invitación, este esfuerzo y a todos ustedes por estar aquí. Hoy nos pusieron un tema que está en la prensa, que está en las mañaneras, que está en las noticias continuamente, que es el tema de la revocación de mandato. Hay una pelea alrededor, tendremos que conquistar 2 veces o 10 veces quizá ese derecho que ya está establecido. Es un derecho para opinar a mitad de camino sobre cómo lo están haciendo nuestros gobernantes y poder, si consideráramos que lo están haciendo mal o muy mal, poderlos quitar del puesto, del cargo, presidente y otros cargos. Esto es la revocación de mandato, es algo que nunca hemos realizado en nuestro país, que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador estableció ya en la Constitución como un derecho y que tenemos que estar peleando ahora su realización. Y sobre eso es sobre lo que yo quiero hablar. ¿Por qué estamos peleando si ya es un derecho alcanzado, si ya es algo que se introdujo como algo que los mexicanos podemos llevar a cabo, realizar? Algunos dirán de manera inmediata, pues porque está en manos del INE organizarlo, y en concreto de Córdoba, de Lorenzo Córdoba. Y tendrán razón, que de inmediato ese es el problema. Pero yo creo que tenemos que reflexionar, además de eso, además de esa realidad, es decir, que hay todavía expresiones muy claras del viejo régimen actuando y tratando de frenar lo que este gobierno está haciendo, o lo que este gobierno ha impulsado, y lo que son derechos democráticos que no tienen precedente y que implican muchas más cosas que el simple acto de ir a votar un día, diciendo este lo hace bien o este lo hace mal. Creo que nos mete en una ruta, y a mí eso es lo que me parece más importante, que el asunto de la revocación del mandato, siendo sin duda un derecho democrático, es un asunto que nos mete en un proceso. Y eso es lo que la izquierda, o ciertas izquierdas no alcanzan a ver exactamente. Que durante este proceso que lleva 3 años de gobierno, se están abriendo puertas. Pero de nada sirven puertas abiertas si no las atravesamos, si no tomamos el camino que nos dan esas puertas abiertas. Y para mí, el asunto de la revocación de mandato es una puerta a una transformación del régimen político que, fíjense ustedes, en México tenemos muchos años en un proceso de descomposición política, en parte
parches a esa descomposición política que implicó la pérdida de la fuerza del priismo, la pérdida de fuerza del presidencialismo, del autoritarismo, del corporativismo, todos ismos que fueron inaugurados por el régimen del PRI en un estado que tuvo mucha fuerza porque fue resultado de grandes contiendas populares, de la Revolución Mexicana, después del cardenismo, pero que se fue anquilosando en un partido de Estado, en un régimen. Vamos a saludar a la compañera Citlali, que está llegando. ¿Está bien? Bienvenida, Citlali. Adelante. Decía, de un Estado que forjó un régimen político al que sufrió la izquierda, que sufrieron las izquierdas, y que después, sobre todo de 1968, entró en un proceso de descomposición y de debilitamiento muy claro. Los estudiantes inauguraron desde muchos sentidos, no es que no haya habido luchas anteriores, desde luego que sí, ahí están los ferrocarrileros, ahí están los maestros, ahí están los médicos en los años 50, peleando contra ese régimen que, entre otras cosas, afectaba profundamente a los trabajadores por el asunto del corporativismo y el autoritarismo, porque el que no pensaba como el PRI o no se doblegaba a los dirigentes charros, pues era perseguido, era reprimido, era asesinado. Entonces ese era el régimen político que en la segunda mitad del siglo XX entra en un serio cuestionamiento, decía, por los trabajadores en esos grandes movimientos, pero que viene a darle una puntilla muy importante el movimiento estudiantil, porque el movimiento estudiantil de 1968 es un movimiento que se realiza justamente por la demanda de las libertades políticas. Es ese régimen el que lo negaba esas libertades políticas. De tal manera que a mí me parece un parteaguas el 68, que nos pone en el centro de la lucha a un régimen político que había que modificar. Fíjense ustedes, estamos hablando de medio siglo, de 50 años, para ponerlo en el banquillo y tratar de superarlo. La historia de esos 50 años es muy interesante, muy importante, pero muy desigual. Tiene idas y venidas. Tuvimos todavía el 71, el 10 de junio, pero tuvimos muchas otras expresiones locales, hasta tiempos muy recientes, en donde esa demanda de libertades políticas no se abrió cauce. Y cuando lo logramos de manera muy accidentada, fue de maneras muy localizadas a ciertos aspectos del régimen político, no el conjunto del régimen político. De tal manera que así hemos andado medio siglo en este país por luchar contra el fraude electoral, contra represiones en ciertos movimientos, por falta de libertades plenas en el terreno político. Tan es así que una de esas demandas de libertad política, que es ahora la revocación del mandato, nos la quieren seguir el viejo régimen, los representantes del viejo régimen nos la quiere socavar, nos la regatea, nos está diciendo que ellos nos lo dan si quieren. Hoy el tribunal les dijo que no es así, que no es algo que puedan no hacer, pero la van a hacer cuando quieran, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo son vestigios del viejo régimen político que no terminamos de transformar,
pero que evidentemente están abiertas las puertas para lograrlo. Por eso es tan importante la exigencia ciudadana de ese derecho. No es un derecho de manera aislada, que es muy importante. Yo lo considero muy importante, sobre todo por lo que el presidente está siempre recordándonos. Si hubiéramos contado con la revocación de mandato, a lo mejor nos ahorrábamos muchos dolores y muchas afrentas y muchos robos con los anteriores presidentes. Pero no es solo ese hecho concreto, sino que nos está abriendo una puerta que nos vuelve a hacer pensar en el régimen político en su conjunto. La 4T llegó con una cierta fuerza política, pues armada con un conjunto de otras fuerzas y de una ciudadanía no tan organizada ni tan ya digamos consolidada como una fuerza 4T. Tenemos que hacerla, tenemos que darle ese cuerpo, darle esa fisonomía a esa fuerza política que llevó al gobierno de la 4T. Pero esto no es lineal, esto no es en una línea ascendente que ahí la llevamos. No, tiene retrocesos, son procesos que no están del todo consolidados, ni siquiera como partido. Ahora Citlali hablará del tema, supongo, pero que tenemos ahí una tarea por hacer en realidad, por darle fisonomía a una transformación de mucho más alcance que ciertas demandas concretas de libertades políticas que hemos ido arrancando, y una de ellas, insisto, la de la revocación. Creo que tenemos que enmarcarlo en un cambio más completo. Ya no sé bien cómo se arriba a un otro régimen político de manera completa, porque hemos ido con parches aquí, parches allá, y el viejo régimen se nos mete por las fisuras que dejamos, por los lugares donde no hemos logrado o arrancado esas libertades. Entonces tenemos una mixtura. Hoy día tenemos una mixtura, pero sí tenemos herramientas muy valiosas, extraordinariamente valiosas, y una de ellas es la revocación del mandato. Yo aquí lo dejo para que están mis compañeros y podremos seguir dialogando sobre el tema. Muchas gracias. Bueno, pues ya nos pusimos de acuerdo. Voy a seguir yo y va a cerrar Citlali, si es que no llega el compañero que estamos esperando. Y no quisiera repetir los argumentos que ya nos ha dado Elvira, no solo de la importancia de este derecho, la revocación de mandato como un derecho ciudadano, que tenemos que defender como tal, es decir, como un derecho, y luego tenemos que ejercer este derecho si es que todo sale bien como nosotros queremos que salga. Es muy difícil que lo echen para atrás. Y yo lo quisiera plantear no es tanto la reivindicación del derecho a definir nuestra postura frente a un gobierno que está a la mitad de camino, sino algo que creo que para todos nosotros es muy importante. ¿Y cuál es la definición que vamos a tener frente a este derecho que hoy estamos reivindicando y que vamos a ejercer? Digamos en pocas palabras, lo que se nos está preguntando, lo que nos queremos preguntar es si queremos que continúe el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y por lo tanto la cuarta transformación, o preferiríamos que esto terminara a la mitad de camino. Esa es la pregunta. Y aquí creo que todos ustedes, todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, tenemos que tomar una posición. Yo quisiera plantearles un razonamiento al respecto. Nos ha explicado Elvira una razón histórica
por la cual hay que reivindicar este cambio de gobierno y esta nueva etapa en la historia de nuestro país y las libertades democráticas que implica. Quienes tenemos suficientes años en esto, yo tengo muchos años ya en esto, hemos vivido ese viejo régimen en todas sus expresiones, en las expresiones sangrientas de Díaz Ordaz y el 68, en las expresiones del neoliberalismo con Salinas, con Zedillo, en ese fraude democrático que fue la presunta alternancia con el PAN, que en realidad resultó no solo más antidemocrático, recuerden ustedes el intento de desaforar al observador, sino también más corrupto. Las razones históricas para reivindicar este cambio que se ha iniciado hace un poco más de 3 años son muchas. Pero la pregunta en realidad no tiene tanto que ver con la historia. Estamos con esta cuarta transformación porque teníamos una historia de viejo régimen que queríamos erradicar, sino qué pasó en estos 3 años. Queremos que sigan estas políticas. Yo creo que la mayor parte de ustedes, cuando menos de buena parte de la gente con la que yo he podido platicar en ferias como estas y otras, dirá que sí, que haciendo un balance no les gusta todo lo que ha hecho este gobierno, no les parece suficiente, no siempre les parece que lo haya hecho de la manera adecuada, pero que en lo fundamental sí, que en lo fundamental las nuevas políticas, las nuevas formas de hacer gobierno, los nuevos programas son dignos de ser aplaudidos. Y por esa razón muchos dirán, pues sí, hago un balance de los primeros 3 años y digo pues que continúe. Yo quisiera plantearles otras razones, igual de sólidas, no mejores. Y es que si yo voto a favor de que continúe, es decir, no por la revocación, sino por la confirmación del mandato, es porque creo que faltan muchas cosas que hacer. Es por lo que sigue, por lo que yo estoy votando. No es porque me gustó lo que hiciste, me gustó que quieres vender el avión, me gustó que ya no vives en Los Pinos, me gustó que estás combatiendo la corrupción, me gustó que iniciaste proyectos en el sureste. O sea, todo esto está bien, pero ¿qué es lo que falta? Si no votamos a favor, si no ratificamos una serie de pendientes, y tenemos muchos pendientes, se van a quedar pendientes para siempre. Se van a quedar pendientes para siempre. Pongo algunos ejemplos. Todos creo hemos visto las dificultades que está enfrentando el gobierno desde hace rato por tratar de recuperar la soberanía energética. No solo el tema de la electricidad, la soberanía energética. Los gobiernos anteriores, y empezando con los gobiernos neoliberales y continuando con los gobiernos panistas, igualmente neoliberales, entregaron los recursos, en este caso el petróleo, a las compañías transnacionales, primero con contratos que en realidad les permitían acceder a las rentas a las compañías y después ya de manera abierta con una reforma a la ley. Hay que recuperar esto y no es fácil. Hay contratos ya firmados, meternos en este momento a un litigio internacional con estas compañías sería muy complicado. Lo que necesitamos es una política firme de no abrir más puertas, de no continuar con las licitaciones, de exigirles que cumplan. Lo que ha dicho López Obrador, bueno, no les podemos retirar el petróleo que ya les entregaron, me refiero al derecho a sacarlo, el petróleo sigue siendo nuestro. No nos podemos retirar ese derecho, pero por lo menos saquen ese petróleo, porque lo único que están haciendo es especulando con las concesiones, que es la peor situación. Necesitamos recuperar el petróleo, necesitamos terminar la refinería, necesitamos reducir la dependencia respecto al petróleo, una conversión energética que es fundamental. Y ahora necesitamos recuperar la soberanía en el ámbito de la electricidad. Entregamos el abasto, la producción, la generación y el abasto a las compañías transnacionales que ahora alegan su derecho diciendo que son productores de energía limpia. Las energías limpias, por ejemplo, que en el Istmo de Tehuantepec, para quienes hayan seguido la historia de las eólicas, de las empresas que producen electricidad a través del viento, empleando estos ventiladores o aparentes ventiladores, pues han sido confrontados por las comunidades de Juchitán, por las comunidades del Istmo de Tehuantepec desde hace muchos años, porque están lucrando con los recursos de la propia comunidad, con el suelo de la comunidad, incluso con el viento, con el aire de la comunidad. Necesitamos recuperar la generación de energía para una transición en verdad soberana hacia energías más sostenibles y necesitamos recuperar la soberanía energética en su conjunto. Y esto va a suceder si ratificamos este gobierno, no va a suceder si no lo ratificamos. Tenemos un pendiente y grande.
Estamos saliendo, no hemos salido del todo. Veo que la enorme mayoría de los que están aquí abajo traen sus tapabocas. Nosotros aquí arriba aprovechamos la coyuntura para quitárnoslo, pero ahorita bajando nos lo volvemos a poner. Estamos todavía en una pandemia, ahora está el Ómicron, no sabemos si es más letal o menos letal. Estamos todavía en una pandemia. Y una pandemia no es algo que se enfrenta solo con buena voluntad, solo con solidaridad, solo con trabajo comunitario. Una pandemia, algo de esta magnitud, un golpe de esta magnitud, de carácter evidentemente sanitario, pero también económico, pero también social, se tiene que enfrentar con políticas públicas y con el aparato del Estado. Todo el aparato del Estado tiene que involucrarse para enfrentar un tema que pone en riesgo la vida de los ciudadanos y las ciudadanas de este país, la economía de este país y finalmente del mundo. Y esto nos encontró a medio camino. O sea, este gobierno estaba haciendo una transición también en el ámbito de la salud. Estaba reestructurando el sistema de salud que estaba desfondado, que estaba corrupto, que estaba privatizado. Pero nos encontraron a medio camino. Ahí estaba el INSABI, que no acababa de consolidarse, y el Seguro Popular, que la gente no entendía que ya se había acabado, y de pronto viene la pandemia. La pandemia fue enfrentada con mucha solvencia. Yo no sé qué piensen ustedes, pero cuando yo me fui a vacunar… Cuando yo me fui a vacunar la primera, llevo la tercera, ya tengo la de refuerzo, por la edad se ayuda. Cuando yo me fui a vacunar la primera vez, eso era una fiesta. Me tocó en Topilejo, pueblo del sur, la periferia de la ciudad. Viejitos, viejitas. Fue una fiesta, había música, cantaban, nos aplaudían, nos alentaban. Bueno, tenemos mucho que agradecerle a este gobierno y a los ciudadanos y las ciudadanas de este país, que sacamos adelante el reto enorme de la pandemia. Pero este sistema de salud sigue desfondado y la complicación es mayor, porque si antes no había un servicio suficiente, pues ahora la prioridad de la pandemia ha hecho que el servicio sea todavía más deficiente. ¿Cuánto tiempo le va a llevar a este gobierno? Yo he hablado con la gente que está al frente de esto, con el secretario de Salud. No vamos a acabar de recomponer el sistema en lo que va de sexenio. Pero si no seguimos adelante, esto se desfonda completamente. Si vuelven los de antes, esto se desfonda completamente. No sé si me explico. Queremos sacar adelante un proceso que está en curso y esto es lo que nos importa. Y terminaría diciendo otra cosa que a mí me parece muy importante y que no siempre lo enfatizamos tanto. Este gobierno, más bien no este gobierno, el perfil de Andrés Manuel López Obrador como un líder social quedaba muy claro en términos de dónde estaba su compromiso, cuál era su visión histórica y cuál era la vía que había elegido. Yo no he encontrado en verdad huecos, deficiencias, insuficiencias significativas en el perfil de Andrés Manuel López Obrador como dirigente social, como dirigente de partido, como candidato y ahora como presidente. Pero había un tema que muchos le señalábamos como una debilidad, como una ausencia: la política exterior. Digo, quienes lo conocimos, oye, Andrés Manuel, también existe el resto del mundo. Yo sé que la política exterior más importante es una buena política interior, que es lo que él repetía una y otra vez, pero existe el resto del mundo. Hay que abrirse al resto del mundo, hay que dialogar, hay que buscar apoyos, hay que buscar contactos. Y Andrés Manuel decía, la prioridad no es esta. Y tenía razón, cierto modo. No sé si sea balconearlo, pero creo que hace 10 años no tenía pasaporte. No, honestamente, o sea, le decía su compañero ahora senador Vasconcelos, oye, te estamos organizando una reunión en Estados Unidos pues es que no tengo pasaporte. O sea, a este punto. Bien, lo que quisiera decirles, y esto explica por qué hay que ratificar su mandato, porque hay muchas tareas que hacer, es que el frente externo, la política exterior de México en este momento es realmente plausible. Si estamos haciendo bien las cosas adentro, lo estamos haciendo muy bien afuera. Y no es una rectificación sencilla. Acabar con la corrupción interna es complicado, acabar con la privatización interna es complicado, acabar con la entrega de los recursos naturales en lo interno es complicado, reducir la desigualdad en lo interno es complicado. Pero abrirle paso a una política exterior independiente, teniendo 3,000 y pico de kilómetros de frontera con Estados Unidos, acuerdos que fueron firmados en momentos en que dominaban los neoliberales y una economía estructurada para estar integrada a la de Estados Unidos, es muy complicado. Y Andrés Manuel, a partir del momento en que empezó a gobernar para el país, claro, pero empezó también a tener una política exterior extremadamente solvente. Solo quisiera señalar, ustedes lo habrán visto quizás,
hay un país más que se incorporó a esta conversión hacia la izquierda en América Latina, ¿no? Tuvimos los gobiernos progresistas de una primera oleada que empezó con Chávez en Venezuela, que ganó la elección en 98 y luego toma posesión en 99, todo esto del siglo pasado, y se arranca esta oleada de nuevos gobiernos en América Latina de izquierda, Lula da Silva en Brasil, Kirchner, primero Néstor, luego Cristina en Argentina, Evo Morales, Correa, Tabaré Vázquez y Pepe Mujica en Uruguay, el obispo Lugo al que desbancaron con un golpe de Estado en Paraguay y así sucesivamente. Y ahora viene una segunda oleada que se inicia con Andrés Manuel López Obrador, exactamente a 20 años de que Chávez gana en Venezuela, gana en el 18 Andrés Manuel en México y inicia una segunda oleada. No es solo México, Argentina regresa al redil, la izquierda vuelve al gobierno en Argentina y en Bolivia se echa para atrás el golpe de Estado. Pero además, muy recientemente, gana la izquierda en Perú. Y como sucede en México, y como sucede en Argentina, y como sucede en todos lados, hay un intento de la derecha de no permitir que el gobierno de izquierda peruano se consolide. Y ahora Honduras. ¿Perdón? Ahora Honduras. Y Honduras, que acabamos también de tener. Luego se me olvida Centroamérica porque tengo un problema con Nicaragua, pero eso lo hablamos después. El hecho es que ciertamente en Honduras también ganó la izquierda, en Perú ganó una izquierda muy abierta, muy fuerte, muy franca, y hay intentos de desplazarlos, hay intentos de no permitir que se consoliden, y México está jugando un papel muy importante. México se le está jugando en este momento, diríamos en términos diplomáticos, pero también en otro tipo de apoyos, vacunas, etcétera, con Perú. Yo creo que esto es algo que hay que alentar. Tenemos otra vez la CELAC, por ejemplo, es decir, una convergencia de países latinoamericanos en las que no está Estados Unidos y no está Canadá, y sí están los países caribeños, que le está reanimando México. Tenemos una postura frente a la OEA, que México es la que ha planteado la postura crítica, no podemos seguir con una OEA, Esta política exterior necesitamos que continúe, no solo por nosotros, sino también por el destino de América Latina. Si los peruanos se quedan solos, si los argentinos se quedan solos, también ellos están sufriendo golpes serios de carácter electoral. Si los bolivianos que tuvieron el apoyo de recoger aquí, de proteger aquí al presidente Evo y al vicepresidente García Linera, se quedan sin México, América Latina misma se debilita. Necesitamos seguir con esta política exterior, necesitamos crear un bloque latinoamericano que nos permita a todos juntos, marchando juntos, cada quien a su ritmo, cada quien a su modo, saliendo del neoliberalismo. Y para esto, hoy México es protagónico, no lo era antes. Que Andrés Manuel, ese líder que no tenía pasaporte, hoy es un personaje de la política exterior. No estoy hablando solo de América Latina, que es lo más importante. Entonces, termino. Creo que necesitamos defender nuestro derecho a decidir a medio camino si queremos que sigan gobernando quienes gobiernan o queremos cambiarlos por otros. Creo que en este caso estamos presionando fuerte para que se haga esta revocación de mandato, para que se nos consulte realmente, y creo que vamos la mayor parte de nosotros a decir que sí, que queremos que continúe. Yo quisiera recomendarles que pensemos no únicamente en lo que ha hecho bien y queremos aplaudirlo y premiarlo para que vea que sí apreciamos sus políticas hasta ahora, sino que digamos que sí por lo mucho que falta por hacer y por lo mucho que se quedaría en el tintero si no logramos que este gobierno de la Cuarta Transformación siga adelante. Tenemos un problema de soberanía energética, tenemos un problema de soberanía alimentaria, tenemos un problema serio de seguridad en términos de la salud, y tenemos una tarea internacional fundamental. En estos momentos, ciertamente en Honduras, pero ciertamente en Perú, pero también en Bolivia, sin duda también en Argentina, están esperando que México siga adelante. Y seguramente, muy seguramente, en muy poco tiempo vamos a tener también a Brasil y vamos a tener también a Colombia. Sería terrible. ¿Cuál que falta? Chile. Bueno, quién sabe, ojalá. Vamos a ver qué pasa en Chile. Pero sería terrible que en momentos en que América Latina se reanima y vuelve, como en los primeros años de la primera década de este siglo, a marchar para salir del neoliberalismo, México se bajara del caballo. No lo podemos permitir, tenemos que hacer que el plebiscito se cumpla y tenemos que votar en el plebiscito porque Andrés Manuel cumpla las tareas que todavía no ha podido, porque llevamos nada más
poco más de 3 años. Gracias. Bueno, pues me toca seguir esta conversación. Yo quisiera agregar a lo que ya se un par de reflexiones y de alertas, porque ahorita en este mismo momento los consejeros del INE están sesionando porque quieren suspender el proceso de revocación, y me parece que pues habrá que estar al tanto, porque pues son parte de la expresión de ese viejo régimen que no está haciendo su tarea como autoridad electoral, más bien están pues litigando políticamente desde un espacio que tendría que garantizar la democracia, que al final es, digamos, esa palabra, esa figura, ese concepto tan utilizado en muchos, pero tampoco concretado en parte de varios de los personajes del viejo régimen. Y es que si pensamos en estos 50 años que decía Elvira, pues a mí me parece que el pueblo de México ha estado conquistando su democracia a pesar de los embates brutales, es decir, del 68 al 18, en el que por fin pudimos llevar a la presidencia a una persona que nos represente y a implementar un nuevo proyecto de nación. Pues pasaron muchas cosas, muchos actos de oposición, de resistencia, la expresión del pueblo, por lo menos en términos electorales, en el 88 nos hicieron fraude, y digo nos hicieron, yo todavía no nacía, pero al final nos asumimos herederos de esas luchas. En el 88 hicieron un fraude electoral, en el 2000 un sector de la población, hay que reconocerlo, creyó en que Vicente Fox era el cambio, manifestó su expresión popular a favor de Vicente Fox, y al primer momento no solo traicionó la democracia, sino al pueblo de México, porque resultó no solo que era más de lo mismo, sino que era un gran cómplice del modelo neoliberal. Y luego en 2006 nos hacen fraude electoral, en 2012 nos hacen fraude electoral también a través de la gran compra de votos, y es hasta 2018 que ese anhelo del pueblo mexicano se concreta. Y yo creo que a partir de ese momento inicia una historia que será un proceso de larga data, en el que apenas llevamos 3 años después de ese momento irruptivo que logramos tomar el poder como pueblo mexicano por la vía democrática, pacífica, electoral. Y si me apuran, yo pienso que la Cuarta Transformación tiene en su máxima expresión o en sus objetivos más profundos la construcción del poder popular. Es decir, si la democracia es el poder del pueblo y nuestra lucha profundamente democrática por un país diferente, que busca igualdad, que busca justicia, que busca todo esto que se está construyendo, y como bien decía Armando, pues todavía no lo vamos a ver quizás cristalizado en su máxima expresión en un sexenio, que busca la garantía para todas las personas de los derechos y servicios más básicos, un acceso digno a la salud, un acceso gratuito a la educación, tener, digamos, derechos laborales profundamente respetados, dignos, a la altura de la clase trabajadora. Es decir, este país que estamos construyendo, y digo estamos porque nos asumimos parte de la Cuarta Transformación, miles de personas y millones, yo creo que hay que asumir que esta gran batalla por construir una nueva nación, pues es una tarea de millones de personas, y apenas llevamos 3 años, porque cimentar otro país va a llevar mucho tiempo, y probablemente, bueno, no probablemente, yo creo que cuando decidimos luchar por mejorar las realidades, pues llega un momento en el que concluimos que vamos a luchar hasta el final de nuestras vidas, y en esas luchas habrá logros, habrá victorias, habrá derrotas, habrá decepciones, pero siempre habrá avances que cimenten mejores realidades para quienes vienen detrás. Y estamos a mitad de ese camino del primer sexenio de la Cuarta Transformación, porque por supuesto le apostamos a seguir gobernando y a seguir construyendo este nuevo país. Y el presidente va a cumplir una de sus promesas
someterse a la evaluación del pueblo de México a la mitad de su periodo, donde la gente va a poder expresar si quiere que se le revoque el mandato o que siga en la presidencia. Por supuesto, la oposición se desgarra las vestiduras y dice que es una trampa porque pues el presidente está ejerciendo un acto de ego y que quiere ver manifestada su popularidad. Pues bueno, la realidad es que el presidente va a cumplir una promesa y está, digamos, poniendo el ejemplo para que la ciudadanía nunca más permita tener malos gobiernos y sepa que existen las herramientas para poder quitar a esos gobiernos que lastiman, que engañan, que traicionan, que roban, que generan desdén, porque si se ha mantenido, si se mantuvo en su momento tanto tiempo el viejo régimen, yo creo que fundamentalmente ha sido porque había una expresión cínica desde el poder y una impunidad. Se creían impunes, creían que la gente jamás se iba a dar cuenta de sus fechorías, del saqueo a la nación, de que mentían, de que robaban. Y yo creo que después de esta revocación, de este ejercicio inédito, histórico, pues sin duda va a cambiar la vida democrática de nuestro país. Es decir, esa expresión del poder popular, esa garantía de que nosotros podemos poner, pero también podemos quitar, sin duda es algo que va a ser pues una herramienta hacia adelante. Y por eso es que hay quienes están temerosos de que se ejerza y se concrete esta herramienta, y por eso hay quienes intentan deslegitimar, como lo intentaron con la consulta popular, ahora con este proceso de revocación de mandato. Y yo quisiera alertarles de lo del INE, porque en el INE pues tenemos dos consejeros, el consejero presidente Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que pareciera que más que una autoridad electoral, más que un árbitro imparcial, pues son representantes de la oposición, que también, por cierto, habría que exigir que el PRI, el PAN y el PRD, en vez de estarnos quitando tanto presupuesto a la población, pues que hagan un solo partido, porque nos sale muy caro mantener 3 partidos políticos que representan lo mismo, que tienen los mismos candidatos, la misma agenda, pero diferente presupuesto porque se dice que son aparte. Pues los representantes de esa expresión del viejo régimen, de esa clase política que se resiste a morir o a cambiar, si es que tuvieran la capacidad de hacerlo, pues está ahí tratando de hacer un activismo constante desde el INE contra todo acto de la Cuarta Transformación y del presidente. Y hay un elemento que ellos argumentan, dicen que no pueden hacer el proceso de revocación de mandato porque no tienen presupuesto, porque se les redujo el presupuesto en esta política de austeridad que existe, donde los consejeros del INE, fíjense nada más, ganan más que el presidente, más que los secretarios de Estado, más que los magistrados, más que los integrantes de la judicatura. Es decir, son las personas que del dinero del pueblo ganan más y no han querido bajarse el sueldo, a pesar de que se hizo una ley para que nadie gane más que el presidente. Y fueron además capaces de litigar contra la ley, argumentando que pues ellos tenían que ganar mucho, porque incluso creo que en algún momento ha habido expresiones de estos políticos del viejo régimen de que pues si no hay altos sueldos, pues cómo vamos a garantizar que no roben, ¿no? Es esta visión tan caducada del ejercicio público y del servicio público. Y bueno, el propio INE en su momento, derivado de la Ley Federal de Revocación de Mandato y de la propia Constitución, que en su artículo 35 plantea que los ciudadanos tenemos el derecho a poder promover esta revocación de mandato, como la consulta popular o como proponer leyes, etcétera, pues ellos generaron los lineamientos para acatar esta ley y ellos habían planteado un cronograma. La primera etapa, la recolección de firmas, es decir, la ley plantea que tiene que haber el 3% de la lista nominal de por lo menos 17 estados de la República que soliciten que se realice este ejercicio. Y por eso yo espero que aquí ya todo el mundo haya firmado, no puedo
hacer campaña porque el INE a los dirigentes de los partidos en esta etapa no nos lo permite, pero bueno, yo espero que la mayoría ya haya firmado. Hasta el 25 de diciembre se va a dar esta recolección de firmas. Vemos a muchos activistas, simpatizantes del presidente de la República recolectando, pero también a una minoría muy reducida, pero que existe, de Frena, que pues dicen que ellos van a hacer campaña para que se vaya el presidente. Pero vemos a las expresiones, digamos, a esa pluralidad del pueblo, pues utilizando esta herramienta, recolectando firmas, y hasta el 25 de diciembre es el límite, digamos, para recolectar las firmas. El INE las revisa, las valida. Si se cumple con los requisitos, tendría que emitir la convocatoria el próximo año para realizar esta consulta el 10 de abril. Ese es el propio cronograma que ellos en su momento plantearon. La Cámara de Diputados, que es quien tiene pues la autoridad o la facultad de definir el presupuesto, pues plantea un presupuesto para el INE para la revocación de mandato, justamente derivado del ejercicio del INE. El INE destinó 500 millones de pesos para la consulta popular y se acordarán que solo colocó la tercera parte de las casillas. En la Ley Federal de Revocación de Mandato se exige que la autoridad electoral coloque todas las casillas como en cualquier elección normal. Y entonces los diputados dijeron, bueno, si tú colocaste la tercera parte de las casillas con 500 millones de pesos, pues entonces con 1.500 millones de pesos puedes realizar la revocación que ya te permite colocar todas las casillas. Ese es el presupuesto que la Cámara de Diputados le destinó al INE específicamente para la revocación de mandato, y el INE, como tuvo una reducción en el presupuesto, porque el INE no solo los consejeros no se han bajado su sueldo, sino que además han salido ahí varias notas, gastan y facturan joyas, comidas, ropa, vestuarios deportivos, es decir, lo que ha hecho toda la vida el viejo régimen. En este momento de cambio, varios consejeros y el INE como institución se ha resistido a adaptarse a este momento de cambio. Entonces se le redujo el presupuesto en una política de austeridad, además en un momento de pandemia, donde la prioridad por supuesto es la salud de las y los mexicanos, pero tienen el presupuesto suficiente para su funcionalidad y los 1.500 millones de pesos para realizar la revocación de mandato. No obstante, el Instituto Nacional Electoral dice, no, pues yo ya estoy acostumbrado a la burocracia dorada, este dinero no me alcanza, y entonces emite una controversia constitucional que está todavía sin resolverse para que la Suprema Corte de Justicia le dé o argumente darle más presupuesto, cosa que yo creo que no va a pasar. Y hoy precisamente, insisto, ahorita seguramente estarán votando, yo estaba hace rato viendo el debate, muy probablemente se voten 5 contra 6 consejeros. El Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama presentan un proyecto en el Consejo General del INE para decir que bueno, como no tienen el dinero suficiente, que se suspenda hasta nuevo aviso la siguiente etapa de la revocación de mandato, que van a terminar de contar las firmas, pero que como ellos no tienen dinero, o les dan dinero o no lo hacen hasta nuevo aviso. Ahorita está esta discusión, algunos consejeros dicen, oye, pues es un mandato constitucional, es un mandato de ley, que hagamos este ejercicio de revocación, más si la gente reunió las firmas para exigirlo, si cumplió con los requisitos, pues no podemos desacatar este mandato constitucional y más bien ajustemos el dinero que tenemos para garantizar este ejercicio. Hay, no sé si ya se haya votado, hace ratito seguían discutiendo, pero por como se veía el debate, 6 consejeros estarían aprobando este acuerdo en el INE y 5 estarían en contra, y de caso de que se apruebe, pues la autoridad electoral estaría suspendiendo la realización de este ejercicio revocatorio. Y lo hacen, por supuesto, el presupuesto es un pretexto, ¿no? Porque tienen, el argumento claro es, destinaron 500 millones de pesos a la consulta popular
y colocaron la tercera parte de las casillas. Hoy se les está dando 1.500 millones de pesos para que coloquen todas las casillas. Entonces, por supuesto que es un pretexto, porque le tienen miedo al pueblo organizado, porque le tienen miedo a la expresión máxima de la democracia, y lo hemos visto en cada instante. Vemos el debate de la derecha, el debate de algunos consejeros del INE en contra de los ejercicios. ¿Quién iba a pensar que la máxima autoridad electoral alega en contra de la consulta popular o alega en contra de un ejercicio de revocación de mandato, que son herramientas que sin duda empoderan a la ciudadanía, que fomentan la participación y que nos fomentan a participar más allá de elegir una autoridad? Entonces, bueno, creo yo que esta disputa por la nación sin duda sigue abierta, y por eso es muy importante que asumamos este papel histórico, político y social que tenemos quienes creemos en este proyecto de cambio, quienes vemos que el país está cambiando, que a veces quisiéramos que cambiara más rápido, por supuesto, que también nos da mucho coraje que mientras el presidente está caminando, gobernando, avanzando, por un lado este elefante reumático que él ha hablado, pues cada vez se intenta mover más, pero es difícil empujarlo, y por otro lado, día y noche, la oposición intenta ponerle el pie. Pero de que la construcción de una nueva patria está en marcha y la disputa abierta sobre qué país tenemos, si continuamos la transformación o si regresa el viejo régimen, todos los días la vemos en una pugna constante. Afortunadamente, en un marco democrático, como lo ha dicho el presidente en sus mañaneras, hay una disputa abierta por el país, hay una lucha política entre quienes quieren conservar las cosas como estaban y quienes queremos cambiarla, pero afortunadamente ha sido sin violencia, ha sido de manera pacífica, y eso amerita pues el doble o triple compromiso de la ciudadanía, no solamente en ejercicios como este, el revocatorio, donde sin duda vamos a luchar, y me parece que cada vez se vuelve más necesaria esta exigencia de llevar a juicio político a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, porque están atentando contra una institución democrática, y es una de las razones que constitucionalmente pues se da para poder fomentar un juicio político. Hay que seguir luchando y hay que ver qué pasa en los próximos días, en las próximas horas, sobre este tema de la revocación de mandato. Hay que participar, por supuesto, hay que fomentar la participación, hay que hablar la importancia de esta herramienta, pero me parece que los próximos 3 años hay que estar mucho más activos como ciudadanas y como ciudadanos, acompañando no solo la lucha del discurso político, sino también la acción de gobierno. Y yo aquí, y con eso termino, resaltaría lo que mencionaba hace rato nuestro querido Armando Bartra, el tema de la reforma eléctrica. La reforma eléctrica es probablemente la acción más potente contra el modelo neoliberal y la política de saqueo que lastimó a nuestra nación en los últimos años. Hicieron una ley a modo, al servicio de intereses transnacionales y corruptos, la aprobaron con sobornos. Ricardo Anaya era el presidente de la Cámara de Diputados, la discutieron entre comillas en 7 minutos, se acordarán quienes sean militantes, simpatizantes de Morena, que estuvimos en el cerco al Senado en su momento tratando de detener esta reforma energética. Dijeron que iba a bajar la luz, no bajó, y ahí vemos, digamos, vulnerada nuestra soberanía energética. Decían y dicen ahora la derecha que de aprobarse la reforma eléctrica vamos a ahuyentar la inversión extranjera. Es falso, porque resulta que no había inversión extranjera, que estas empresas transnacionales utilizaron nuestros ahorros del Banco del Desarrollo. Es decir, era un negocio redondo, auspiciado por el dinero de la gente, entorpeciendo o debilitando la empresa del Estado, que es la Comisión Federal de Electricidad, y para hacer negocios para unos cuantos. Por eso la reforma que está proponiendo el presidente pues busca poner orden en esta, o detener esta política de saqueo, y también construir una visión de futuro. Tenemos litio,
que es prácticamente el petróleo del futuro. Todos los que estamos aquí tenemos litio procesado en la batería de nuestros celulares, en las baterías de las cámaras, es decir, es, digamos, uno de los minerales más importantes para desarrollar muchas cosas hacia adelante. Y esta reforma también plantea, no solo como derecho humano garantiza la energía eléctrica, sino también plantea algo de lo que habla la derecha, que dice que nosotros estamos solo fomentando energías sucias. Habla de la transición energética como una obligación del Estado mexicano. Esto implica no solo que el Estado mexicano fomente energías limpias, sino que también vaya generando un proceso en el que cada vez más podamos, o más bien cada vez podamos depender menos de las energías fósiles o de carbón. Entonces, esta reforma eléctrica sin duda es una reforma importante que atenta contra intereses oligárquicos y empresariales corruptos muy fuertes, y que me parece que amerita también un acompañamiento del pueblo de México. Informarles, y ahora sí ya con eso termino, que desde Morena se va a promover una discusión. Todos nuestros diputados federales van a salir a sus distritos a informar, a hablar, a hacer foros, a discutir sobre la reforma eléctrica, porque cuando se dé esta discusión tendrá que quedar muy claro que la votación que den las y los diputados va a ser a favor de la soberanía energética y del desarrollo de nuestro país, o a favor de los intereses empresariales de unos cuantos. Quienes se atrevan, después de una gran discusión pública y después de que el pueblo de México conozca esta reforma eléctrica, a votar en contra de la reforma, sin duda pasarán a la historia como unos grandes traidores a la patria. Si después de esta discusión hay incluso legisladores de otros partidos que se sensibilicen y que entiendan la importancia de esta reforma, pues también reconoceremos que habrán votado con altura. Pero como ellos siempre creen que pueden votar y decidir en lo oscurito y que no pasa nada, pues por eso de repente se atreven a actuar con tanto cinismo. Pero ahí tenemos que estar vigilantes, informando, hablando con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros familiares, y por eso yo creo que fomentar la participación ciudadana y el ejercicio del poder popular es fundamental, y la revocación de mandato sin duda es una expresión de ella. Me disculpo por haberme prolongado. Muchas gracias. Super. Ya se acabó. Bueno, ya está aquí, miren la votación. Lorenzo Córdoba, por supuesto, a favor. Él propuso este proyecto de suspender la revocación. Norma Irene de la Cruz en contra. La consejera Carla Astrid Humphrey en contra. Ucvic Espada en contra. Ciro Murayama a favor. Martín Faz Mora en contra. El consejero José Roberto Ruiz a favor. Adriana Favela en contra. Claudia Zavala Pérez a favor, Daniela Rabel Cuevas a favor, Jaime Rivera Velázquez a favor. Son 2, 3, 4, 5 en contra y 6 a favor, como les había dicho. Bueno, gracias. No tan bueno. Bueno, sí. Pero bueno, no era algo que no nos esperáramos. La lucha sigue, no termina ahí. Esta es una decisión que sin duda se opone a un compromiso que es constitucional. Vamos a ver qué dice la Suprema Corte. La lucha sigue, pero esta plática no puede seguir indefinidamente. Entonces, hemos acordado, si están ustedes de acuerdo, en ya no volver a intervenir nosotros, y el tiempo que todavía tengamos para que ustedes puedan hacer preguntas, comentarios y observaciones. Quienes quieran, pasen a formarse aquí para que nomás les rogamos sean breves por el tiempo de los compañeros trabajadores, del público y de los ponentes. Les rogamos sean breves. Entonces les damos la palabra, y yo creo que sí nos gustaría oír, si al caso, una breve respuesta después de que hayan hablado. No, digo, cuando dije que ya no íbamos a hablar, me refiero a que no íbamos a tomar unilateralmente la palabra. Vamos a tratar de responder a todos los comentarios. Déjenos explotarlos bien, ya que nos permiten explotarlos gratis. A sus órdenes. Déjenos explotarlos bien. Bueno, les dejo la palabra, compañeros. Lo que sí les propongo es que primero hablen los compañeros para que ustedes elijan qué puntos de la charla responder. Bueno, pues surgieron muchas dudas, pero para ser breves,
Para ser breve yo, se me ocurre, ¿no podemos de alguna manera aplicarle la revocación de mandato al presidente del INE, Lorenzo Córdoba? Yo antes de que empezara la reunión platicaba con Armando Bartra y decía que eran momentos estelares de México. Lo tenemos, así como tú dijiste, Citlali, alertas. El 2024 es una gran alerta. La consulta para juicio de presidentes, voy a utilizar la palabra, a veces somos muy comodinos y demasiado huevones porque no salimos a votar. Era la primera vez que México tenía la oportunidad de entrar a la democracia representativa y la dejamos pasar. Esta es una segunda oportunidad que no debemos dejar de pasar, porque además en un futuro a los 3 niveles de gobierno se les puede sacar en ese momento. El 24 hay un grave problema. Toda la gente se puede ir con la finta de Colosito. Y lo alertó antier Dante Delgado. Vamos a ganar la presidencia. Aquí hay otro problema que yo veo. Marcelo puede irse, porque ya le ofrecieron el Movimiento Ciudadano, y le ofreció una vez una diputación. Está Colosito, está Samuel García, o sea, tiene un buen escenario Movimiento Ciudadano. Aquí hay otro problema, y que es la pregunta: Morena puede caer en el riesgo del PRD de fragmentarse. El PRD no es más que una radiografía desgastada de lo que fue. Entonces, el problema es ¿qué se tiene que hacer en el PRD? Yo creo que desde mi punto de vista debe haber mucha humildad, mucha fraternidad y pensar en el futuro y no pensar nada más en el hueso del momento, que también todavía sigue. Entonces, yo creo que ahí se tiene que hacer mucho trabajo, porque además cuando se vaya AMLO, puede ser que alguien muy seguido esté allí. Voy a hacer un comentario medio fuerte, pero hay una persona que no la han valorizado, y que es Alejandro Encinas. Alejandro Encinas hizo una gran labor después de que se fue Andrés Manuel de la jefatura de gobierno. Entonces yo creo que hay mucha tarea por hacer en Morena, pero sobre todo humildad, ¿no? Esa es mi pregunta, ¿qué se debe de hacer? Gracias. Gracias, buenas noches. Referente a lo que la compañera dijo de las firmas, sí, hay muchas gentes que yo he visto que están como que firmando 2 o 3 veces. En el momento que identifiquen esto, pueden cancelar la firma de esa persona que lo ha hecho 2 o 3 veces. ¿Por qué? Porque han dicho que hasta difuntos han estado firmando. Por un lado. Por otro, pues que se trabaje también por cancelar los famosos fueros, y se acabó, todos se van a su casita y, ¿no?, con un patín en el trasero. Gracias. Buenas noches. Muy conciso. ¿Qué opinión te merece la participación activa de los militares en diferentes áreas que anteriormente no se habían visto tan activas? ¿Qué opinión te merece el poder político y el poder económico que desde a mediado camino se les ha otorgado? Muy conciso, gracias. Al doctor Bartra, él nos comenta de los movimientos sociales. ¿Qué necesitamos ahorita como pueblo para reactivarnos otra vez y salir a las calles y empujar, como dicen, ahorita que está diciendo Citlali, empujar ese elefante reumático? Pero nosotros sabemos que dentro de la administración pública muchos personajes se quedaron enquistados. ¿Cómo podemos empujar ese elefante reumático si están dentro del sistema mismo? Y también en Morena, ¿no? ¿Qué ha pasado con Morena? Que Morena no ha vuelto a reactivar las bases. Digamos, yo soy de la Ciudad de México y están descabezados todos los distritales o los delegacionales en la Ciudad de México. ¿Cómo avanzar con el partido si el partido tiene que ser un acompañamiento de forma permanente con la sociedad, ¿no? Y aquí en la ciudad pues no lo hace. Sí. Compañeros, buenas noches. ¿Se escucha? Sí. Sí, mi pregunta, bueno, no, más bien un comentario breve, es para los compañeras que recabamos firmas. Yo creo que esto se debe tomar como aprendizaje. Lo de juicio contra expresidentes y lo de la revocación es más bien un llamado del presidente para movilizar al partido y para movilizar a otro elefante reumático que no es mencionado mucho por Armando Bartra, pero yo saco la metáfora de ahí, que también es la sociedad, ¿no? La sociedad no se ha movilizado, como bien dijo alguna vez, no ha creado sindicatos. Las leyes están redactando por parte del Ejecutivo y no vemos interés de esos elefantes reumáticos para
movilizarse. Entonces yo siento que esta revocación pues es un espaldarazo a los fallos que tiene Morena actualmente, de este periodo de incertidumbre, de desorganización y también por parte de la sociedad. Afortunadamente yo vengo ahorita de recabar firmas, hay mucho apoyo de la gente, pero lidiamos con un resabio del neoliberalismo que es la democracia procedimental y que ahorita la vemos con Lorenzo Córdoba de Schumpeter, con Ciro Murayama de Hayek, ¿no? Entonces hay que echarle con todo. Yo propongo solamente que así como nos movilizamos con la reforma energética, también hay que movilizarnos contra el INE para solicitar que lleve a cabo este proceso revocatorio, que independientemente de la ideología política es para que sentar el precedente, para que también los próximos presidentes sean sometidos a este procedimiento totalmente democrático, de carácter democráticamente sustancial. Solamente eso. Pues sí, adelante. Solamente una preocupación. Hace unos días, creo que ayer, surgió las encuestas del Ceneval con relación a la pobreza, incrementó. Yo vengo del sector rural, Oaxaca particularmente. ¿Qué nos propondría Armando, que conoce movimientos campesinos, qué política pública, al margen de Sembrando Vida, que ha tenido cierto impacto, pero cómo beneficiar y revertir una situación de pandemia, de desempleo, esta política agropecuaria que creo que es importante impulsar? Gracias. Bueno, vamos a tratar de responder en el orden en que ustedes gusten. ¿Quién se lanza al ruedo? Hay preguntas muy puntuales, muy específicas. Pues muy breve para ya no volver a hablar porque ya… No, órale. Pues yo muy breve porque ya hablé mucho. Sí se puede, no una revocación de mandato a Lorenzo Córdoba, pero sí se puede promover un juicio político, lo puede promover cualquier ciudadano. Los legisladores de Morena han anunciado que van a promover uno, entonces también pedirles que estén al pendiente. Yo creo que se puede armar un machote para que muchos ciudadanos lo promovamos. El tema del fuero, pues ha habido resistencias, se le quitó el fuero al presidente, pero falta quitárselo a los legisladores y a los gobernadores, y ahí, digo, yo estuve en el Senado, ahora estoy en licencia, pero me consta que hubo resistencias, pues que hay que seguir presionando para que se realice. Y la otra respecto al partido, pues sin duda yo creo que hay tres coyunturas en las que hay que estar muy organizados como pueblo de México, tres grandes coyunturas, pues la revocación de mandato el próximo año, va a haber un cambio de dirigencias en Morena. Morena tiene que seguir siendo una herramienta de la gente, no un aparato burocrático de intereses políticos de poder o económicos, y la mejor garantía de que Morena siga siendo una herramienta del pueblo y no repita los errores que han cometido otros partidos políticos es que la ciudadanía participe. Pasando en los próximos semanas, meses, habrá otra vez se abrirá la afiliación a Morena, y quienes se afilien a Morena pues tienen derecho a votar y ser votados dentro de los órganos de dirección de Morena. Y a mí me parece que el crecimiento de Morena, que es una cosa natural, pues trae consigo sumas de gente consciente, de gente que quiere participar, pero también sumas de gente que, como se dijo aquí, pues le vio carnita al hueso y quiere morderle, y ahora están sopiloteando como oportunistas sin tener lealtad mínima ni al presidente, ni al proyecto, ni al pueblo. Entonces, si esos son mayoría en la toma de decisiones de Morena, pues ya sabemos qué va a pasar, como pasó con el PRD lamentablemente, ¿no? Pero si somos mayoría, ese pueblo consciente, obradorista, que quiere hacer la política de manera diferente, pues me parece que el partido va a tener mucha más oxígeno y mucha más vida para poder también fortalecer la democracia al interior de Morena, y sin duda la clave está en las bases, como lo decía un compañero. Entonces pues también pedirles ahí que estén al pendiente de ese tema, porque va a haber un proceso de renovación de dirigencias de Morena el próximo año, se está abriendo la afiliación y eso tiene por supuesto sus pros y sus contras, pero si convencemos a compañeros del movimiento social, de distintos sectores organizados, a la ciudadanía que quiere seguir transformando este país
país de que se afilie y que participe también en Morena, pues yo creo que tenemos mucho margen, porque somos mayoría los que queremos que este país cambie y es una minoría la que sigue pensando que un partido es solo candidaturas, poder y dinero, ¿no? Y por supuesto lo del 24, pues yo creo que más allá o además de los nombres, que cada quien puede tener su favorito o favorita, pues si llegamos más organizados y más conscientes como pueblo de México, vamos a tener un candidato o candidata que garantice no el triunfo de una elección, sino la continuidad del proyecto. Y de eso se trata. O sea, yo creo que el 24, a pesar de que Movimiento Ciudadano esté ahí como queriendo decir que ellos pueden ser, a mí me parece que hay altas posibilidades de que Morena la gane. El tema es con quién lo vamos a ganar. Y yo creo que si hay un pueblo consciente, organizado, un partido sólido, un partido que siga a la altura de la gente y del proyecto de transformación, pues va a ser quien garantice continuidad y no quien gane una elección. Y pues veremos qué pasa en los próximos años. Bueno, me ha pedido Armando si comento una de las preguntas que además flota en el aire y sobre todo de los sectores progresistas de nuestro país, de nuestro pueblo, que tiene que ver con el papel que está tomando el ejército dentro del gobierno y de las acciones del gobierno de la 4T. Y antes que nada tenemos que estar insistiendo en que estamos en medio de una lucha, de un combate ideológico muy fuerte y con una derecha sin ningún principio que puede utilizar cualquier argumento, hasta argumentos que son contrarios a su manera de pensar y de actuar, con tal de socavar la fuerza de Morena o de la 4T. Y por eso son los que echan bolas de humo de todos los temas posibles a ver cuál pega. Y uno de los que está manejando es justamente la militarización, que desde luego para la izquierda o para sectores muy importantes de la izquierda, pues es algo muy familiar, porque lo vivimos en algún momento, porque el ejército jugó un papel sumamente negativo y asesino en ciertos momentos claves de la historia. Acabamos de mencionar el 68, pero después de eso en matanzas tremendas que hubo, como Aguas Blancas, como Acteal, etcétera, que sabemos que está involucrado o que dio cobertura a esos actos represivos y sangrientos que guardamos en nuestra memoria, de tal forma que hay cierta izquierda que oye militarización, oye algún papel del ejército y piensa en automático en esos momentos y desde luego pues se desorienta, por lo decirlo de menos. O hay algunos que abiertamente dicen todo sigue igual porque ahí está la militarización en el país. Tenemos que jugar un papel muy importante en impulsar una discusión muy serena y sobre todo, ¿saben qué? Muy apegada a los hechos, a averiguar y pensar lo que realmente se está haciendo y no esa bola de humo de ahí está la militarización, ahí está tal o cual cosa y después se oye medio algo de que en el aeropuerto está el ejército y pues sí, ahí está, ¿no? Es una creación ideológica pues realmente peligrosa y tenemos que ser actuantes todos en combatirla y combatirla con los hechos reales. ¿Qué es lo que es real? Que se desapareció, nada más llegó al gobierno Andrés Manuel López Obrador el ejército de élite, las guardias presidenciales. Se reunió el ejército y sus mandos para recordarles que son un ejército del pueblo y decirles, aquí van a jugar un papel siempre y cuando hagan honor a esa historia de ser pueblo armado, que eso es una característica de nuestro país.
porque en América Latina lo que tenemos son ejércitos de élite, como ese que estaba formando el neoliberalismo, todos los gobiernos del neoliberalismo que iban creciendo, guardias presidenciales, con armamento muy sofisticado, con funciones que nadie sabía para qué, etcétera, que es al que desaparece de un plumazo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Aquí, como buena memoria histórica también, la gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, desaparece el cuerpo de granaderos de infame memoria. Son dos actos simbólicos, y no solo simbólicos, diría yo, que nos permite decir que mandaron un claro mensaje al ejército, que sus expresiones abusivas, represivas, criminales se acababan. No se iban a permitir más y entraba en una nueva fase el ejército. Tenemos a miles de hombres y mujeres armados en este país que había que darles una función. Y la función que les está dando este gobierno es una función de trabajo a la comunidad, a la sociedad. Yo creo que las armas están guardadas y están haciendo uso de esa capacidad que tiene el ejército, porque tiene buenos médicos, tiene buenos ingenieros, tiene buenos trabajadores que están realizando obras de la mayor importancia. ¿Es eso militarización del país? Yo creo que no. Yo creo que es la utilización de unas fuerzas armadas en el servicio a la sociedad. Que tenemos que estar alertas siempre, porque de todos modos ahí están las armas. Claro que sí. Y tenemos que ser los primeros, los de la 4T, los morenistas, en decir: solo queremos al ejército en acciones de servicio a la sociedad. Nunca más un ejército represivo, nunca más una amenaza para nuestro país de violación de los derechos humanos, de la propia legislación, etcétera. Que eso lo conquistamos cada día y tenemos que hacérselo saber cada día, pero no tenemos que confundir las cosas ni hacerle el juego a una derecha sin principios, inmoral, que usa cualquier cosa para levantar falsos a la 4T. Pues para agregar algo a la respuesta muy completa y de Elvira respecto al tema de la militarización, sin duda hay que reconocer también que el ejército está aportando personal a la Guardia Nacional y que el ejército está cumpliendo funciones que tienen que ver con el combate al narcotráfico. Alguien diría entonces, ahí está la militarización, no en que estén construyendo el nuevo aeropuerto, sino que están formando parte de las fuerzas públicas que se supone que tienen como tarea mantener el orden. Yo solo quisiera decir algo muy evidente, pero que no siempre se toma en cuenta. No es que el ejército participe o no participe en este tipo de acciones, sino que la definición de la estrategia del gobierno respecto al tema del narcotráfico ha cambiado. La Guardia Nacional tiene una función y hay muchos soldados formando parte de la Guardia Nacional, porque ahí es donde estaba la gente capacitada y en principio, y si se mantienen las cosas como están, gente que no está corrupta, que no tiene enjuagues. Pero el tema es cuál es la política frente al narco, y no es la política de guerra, no es la política de Calderón, no es la política de la confrontación, no es la política de lucir la confrontación, lucir la sangre, lucir la muerte, recuerden ustedes las imágenes que promovía el gobierno de los narcos acribillados. Recuerden ustedes algo terrible, era Tlatlaya, ¿no? Si no estoy equivocado. Narcotraficantes, sin duda, jóvenes, ya vencidos, ya derrotados, ya desarmados, matan a 14, una niña de 14 años. Esto sí es inadmisible.
una nueva política para enfrentar el tema del narco, puede utilizar y está utilizando el ejército sin duda. La diferencia está en el enfoque. Y la otra pregunta que yo quisiera responder fue casi directa de parte del compañero que habló al final, tiene que ver con el incremento de la pobreza. En efecto, se ha presentado una serie de informes. El Coneval, el Consejo Nacional para la Evaluación de las Políticas para el Desarrollo Social, es el responsable de hacer estas mediciones y ha presentado resultados que tienen que ver con la pobreza a nivel general, con la pobreza de conjunto del país, con la pobreza a nivel de las entidades federativas y finalmente ahora, muy recientemente en estos días, con la pobreza a nivel de los municipios. Y sin duda la pobreza se ha incrementado en el mundo, no en México. La pandemia tuvo un impacto y está teniendo un impacto de carácter social y de carácter económico terrible y por lo tanto hay un retroceso muy significativo en los indicadores. Coneval lo ha señalado y esto es indudable y nadie puede objetar. También ha señalado Coneval, y yo soy parte de Coneval, por lo tanto cuidado con lo que digo porque si no me van a correr, pero Coneval también ha señalado que si no hubiera habido las políticas sociales de este gobierno, el incremento de la pobreza hubiera sido mucho mayor. Entonces, estas políticas sociales contrarrestaron hasta cierto punto el empobrecimiento de la gente. Hasta cierto punto la pobreza aumentó a nivel nacional, aumentó en algunas entidades federativas. Por ejemplo, aumentó extraordinariamente en Quintana Roo. ¿Por qué será? Bueno, viven del turismo. Se suspende el turismo, se hunde la economía. Es decir, tenemos muy claramente un impacto, el impacto de la pandemia. El compañero, sin embargo, señalaba, tenemos un problema de pobreza en el campo. Y se ha señalado el grave problema de la pobreza en el campo que tiene que ver no solo con el ingreso, sino con los derechos sociales de la gente. El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a una vivienda digna, el derecho a los servicios de la vivienda, el derecho a un medio ambiente sano, es decir, lo que constituye los derechos sociales de la gente. Y dice el compañero, el campo está en una situación de pobreza y la pandemia lo echó para atrás. No, milagro. El campo mexicano fue, en términos de pobreza, el que menos sufrió en esta pandemia. No es tan sorprendente para quienes conocemos el tema, pero debiera serlo para todos. En el campo se concentra la pobreza, en el campo se concentran las carencias, en el campo se concentra la marginación de todo tipo. Las zonas más deprimidas son zonas rurales, en muchos casos son zonas indígenas. Eso no ha cambiado, pero no empeoró mucho. La pandemia le pegó mucho más a los pobres urbanos, le pegó mucho más a la pobreza de la Ciudad de México, del Estado de México, de la zona conurbada. Le pegó mucho más a la gente que vive al día, a la gente que trabaja por cuenta propia, a los pequeños negocios, al changarro, al plomero, al carpintero, al mecánico, que la gente no arreglaba el coche porque no lo usaba o porque no tenía dinero. Esta gente es la que sufrió más, no los campesinos. ¿Por qué no los campesinos? Bueno, se suspendió el trabajo en algunas fábricas, se suspendió el trabajo en muchos comercios, se suspendió el trabajo en restaurantes, de los que depende mucha gente porque ahí trabaja, pero no suspendió la agricultura. La agricultura es esencial, la agricultura se mantuvo, en ningún momento se suspendió la actividad agrícola, pero no se suspendió no solo porque el gobierno no decidió que se suspendiera, porque los campesinos no pueden dejar de producir, los campesinos no pueden dejar de sembrar, los campesinos no pueden dejar de limpiar la huerta, no pueden dejar de escardar, no pueden dejar de hacer sus labores porque se quedan sin comer. Los campesinos el año pasado siguieron trabajando igual que siempre, y los campesinos el año pasado produjeron un 1 o 2% más que el año antepasado, o sea, aumentó la producción agropecuaria el año del hundimiento de la economía mexicana por causa del COVID. Esto es para algunos alentador. ¿Por qué? Porque los más desprotegidos, porque los más descobijados, porque los más pobres, los que tienen menos recursos, los que históricamente han sido abandonados, están demostrando que son capaces de resistir la adversidad. Y esto es alentador. Los campesinos siguen siendo los más pobres, los campesinos siguen requiriendo políticas públicas, el compañero mencionaba algunas. Necesitamos que este gobierno continúe. Las políticas públicas para el campo no van a recuperar la soberanía alimentaria de este país en 1 año, en 2 años, en 3 años. Necesitamos que continúen estas políticas para el campo y no otras. Y si no continúan estas políticas, les puedo asegurar que la pérdida de seguridad y de soberanía alimentaria será mayor. Entonces,
terminaría yo diciendo, y si supongo yo que terminaría yo también esta charla, repitiendo algo que comentaba yo en mi primera intervención. Y yo creo que hay que votar primero porque se junten las firmas o porque se cuenten adecuadamente y se proceda a convocar al revocatorio, primero, y segundo, en este caso hay que votar por la continuidad, hay que ratificar este gobierno. No porque premiamos su desempeño hasta ahora y le aplaudimos, vas bien, sino porque queremos comprometerlos con millones y millones y millones de votos para que siga haciéndolo y cumpla las tareas que todavía no ha cumplido. Es una exigencia ciudadana, no es simplemente un premio, no es simplemente, pues te vas a confirmar que te quieren, pues ya sabes que te quieren, tienes el 70% de aprobación, ¿qué vas a comprobar? ¿Para qué quieres que voten? Queremos que haya millones de mexicanas y mexicanos votando para que decirle a este gobierno, ya hiciste una parte de lo que tenías que hacer, quizás ya hiciste la mitad de lo que tenías que hacer, queremos que hagas la otra mitad. Y si no nos gusta del todo lo que estás haciendo, te lo vamos a decir. Es decir, es un compromiso del gobierno, no un premio, sino un compromiso. Yo quisiera que lo entendiéramos así. Y ciertamente, compañeros que han mencionado que la sociedad está bastante pasmada, no tan pasmada. Miren, en las últimas 2 o 3 semanas yo he sabido, me han invitado y solo pude estar virtualmente en una reunión de cafetaleros, como 20 organizaciones regionales de productores de café de Oaxaca, en una coordinadora que se llama CEPCO. Vi las imágenes, eran decenas, cientos de delegados reunidos haciendo planteamientos que tienen que ver con el futuro de su sector y que tienen que ver con las políticas públicas, porque no siempre están de acuerdo con las decisiones que toma el gobierno. Ahí estaban los cafetaleros de Oaxaca. Hace 2 o 3 días hubo una reunión de los maiceros, frijoleros y en general productores de granos de todo el país en una organización que se llama ANEC, Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo, discutiendo el tema de las políticas públicas y del futuro de la soberanía alimentaria, porque ellos son los que producen los granos en este país. Hace una semana en Guerrero hubo una reunión muy grande también de comisariados ejidales, reivindicando la necesidad de darle potencia otra vez al ejido que está desfondado. Yo, que soy el que ha venido diciendo que la elefanta reumática, que es la sociedad mexicana, no se mueve, también si me pongo a buscar me encuentro con que sí hay acciones, con que sí hay movimientos, con que sí hay organización. Falta mucho, pero algo hay que partir de lo que hay para potenciarlo. Terminaría con esto, gracias por su asistencia, por su paciencia. Buenas noches. Gracias. Sí, gracias.